Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos una vez más estar delante de tu presencia al comenzar este día. Señor, oh Dios del cielo, rendimos nuestro ser integral, Señor, delante de ti. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo se rinden delante de ti, Señor, como ese sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Que nuestra verdadera ofrenda, Señor, que a ti te agrada. Gracias, Dios, por permitirnos en esta mañana, Señor, presentarnos ante el trono de la gracia para cumplir, Señor, con esta cita de amor contigo, Señor. Esta cita con Jesús que todos los días, bendito Dios del cielo, de lunes a viernes y el sábado tenemos, Señor, contigo. Gracias, Dios, por las voces de todos aquellos, Señor, que se unen a nuestra voz. Gracias te damos, Dios del cielo. Te saludamos en esta mañana. Saludamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a todos los hermanos, Señor, que se unen en este espacio, en este tiempo, Señor, oh Dios del cielo, para que juntos reverenciemos a nuestro Dios, le bendigamos y escuchemos su bendita palabra. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias por este día, Señor, que tú has hecho. Permítenos gozarnos y alegrarnos en él, Señor, porque tú eres el Dios de nuestra salvación, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendice a todos los que están allí en Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Washington, D.C., Pensilvania, Señor, en la Florida, en West Palm Beach, Señor, allí en Cuba, Señor, allí en Dominicana, Puerto Rico, Señor, en Colombia, Señor, Ecuador, Perú, Venezuela, Señor. Salud especial para todos y cada uno de ellos, una bendición de lo alto sobre cada uno de ustedes en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mí. Es nuestro alimento, Señor, tu palabra, Señor, que nos edifica, tu palabra que nos llena, Señor, oh Dios del cielo, que nos alimenta, que nos sana y que nos libera. Bueno, en esta mañana estamos en nuestro tiempo devocional y hemos venido tocando el tema de llamados al crecimiento espiritual. Llamados al crecimiento espiritual. Así que disponga su corazón en esta mañana para que con Dios continúe pues hablando y ministrando a su vida en esta mañana. Bueno, estuvimos hablando ayer de cuál es la meta del crecimiento. Dice quizás que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto, a la estatura y la plenitud de Jesucristo. Estamos llamados a crecer. Luego, sabemos que el estancamiento no es la voluntad de Dios en nuestra vida. Hablamos de las cosas que nos impiden nuestro crecimiento. Y lo primero que vimos fue una incorrecta regulación del tiempo o administración del tiempo. Hablamos de que Dios nos hizo iguales respecto al tiempo a todos los seres humanos. Luego es importante una planeación, una agenda, una organización, porque Dios es un Dios de orden, una regulación del tiempo. Y no solo debe preocuparnos hacer lo que es correcto, sino no solamente lo que es correcto, sino hacerlo a tiempo, hacerlo en el momento indicado. Eso es lo más importante. De nada sirve que hagamos las cosas bien, pero las hagamos tarde, las hagamos de pronto cuando ya no es tiempo.
Y hablamos de lo que el apóstol, el autor de Hebreos nos habla, ¿cierto? De saber de que Él nos brinda una noble ejemplo de la condición espiritual retardada debido a la falta de aplicación, a la falta de disciplina y del conocimiento de Dios en cuanto a lo que el tiempo, en cuanto a lo que el tiempo se refiere. Y por eso veíamos allí en el libro de Hebreos, en el capítulo, en Hebreos, en el capítulo 5, veíamos de que Él nos llama a aprovechar bien el tiempo, ¿cierto? Porque los días son malos, los días son malos. Ahí en Hebreos 5, en el capítulo, versículo 11, nos dice que la palabra del Señor. Sí, dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espirituales y tal parece que no escuchan. Hacen tanto que son oyentes, creyentes, que ya deberían ser enseñar a otros, ya deberían ser maestros. Entonces, esto habla de la desidia de muchos creyentes que a pesar del tiempo, a pesar de lo que Dios les ha ofrecido a través del conocimiento, pero continúan siendo niños, continúan siendo muy maduros en cuanto a la fe. Dice, debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os enseñen los primeros rudimentos de la fe. Entonces dice que todo aquel que participa del alimento de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño que se quedó estancado, que no ha crecido espiritualmente. Luego el alimento sólido es para los que han alcanzado esa madurez debido a ejercitar los sentidos en el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Entonces hay dos cosas respecto al tiempo. Hablamos del tiempo cronos, que es el tiempo que nosotros manejamos, y el otro tiempo es el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, el tiempo y los tiempos de Dios. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, dice el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 3, versículo 3. Entonces, en cuanto al tiempo ha pasado desde que nosotros nos hicimos cristianos, debemos entender qué tanto hemos crecido, qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos madurado y evaluarnos si realmente estamos estancados o estamos retrocediendo, porque el cristiano muchas veces está llamado a crecer, pero también llega un momento de estancamiento, pero para otros también hay un momento de retroceso, como el pueblo de Israel que quería regresar a Egipto. Luego no debemos esperar de nosotros mismos más de lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? Dios, por eso dice que nosotros debemos pensar de nosotros mismos con cordura, no teniendo un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, ¿sí? Debemos ser mesurados en cuanto a esas pretensiones, ¿cierto? Porque es muy importante que nosotros vivamos con los pies puestos en la tierra y no vivamos en una fantasía creyéndonos más de lo que nosotros somos. O tampoco ir al otro extremo, al otro exceso que es creernos menos de lo que realmente somos. Los dos extremos son nocivos, son nocivos. Luego dice que debemos pensar con moderación, con cordura, ¿cierto? Ser conscientes de lo que nosotros somos realmente capaces de realizar. Hablamos de las cosas, ¿cierto? Estamos hablando de las cosas que impiden nuestro crecimiento espiritual. ¿Quién debe completar lo mencionado en Efesios capítulo 1, versículo? Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 10. Efesios capítulo 1, versículo 10. Dice que la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, en el versículo 10, nos dice aquí la palabra del Señor. Versículo 10 dice, y el plan es el siguiente, a su debido tiempo. Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Todo a su debido tiempo. Hay un tiempo para todo. Es que maravilloso resulta creer
y saber que Dios controla todos los aspectos del tiempo del creyente. Él controla absolutamente todo. Hay un reloj profético, hay un reloj divino y ese reloj ni se adelanta ni se atrasa, ¿sí? Ese reloj no lo podemos manipular. Ese reloj se cumple en su tiempo, las cosas se van a cumplir en su momento y nada nosotros podemos hacer por eso. Entonces, siguiendo hablando de las cosas que impiden nuestro crecimiento, entendemos que el tiempo de Kairos son los periodos de crisis y viene en tiempos regulares que solo Dios puede ordenar, solo Dios puede intervenir. Eh, Desencadenan circunstancias que nos atañen exclusivamente a nosotros, ¿sí? Y recordemos varios textos, como veíamos aquí en Lucas, en el capítulo, eh, en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, dice aquí la palabra del Señor, capítulo 22, verso 31, dice aquí la palabra del Señor en el verso 31. Dice aquí la palabra del Señor: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Sí? Eh, ese texto también lo podemos encontrar en los otros evangelios. Dios le dijo: Simón, 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 recuerda que Simón era Pedro, ¿cierto? Simón que era impulsivo, temperamental, que era muy voluble, que era muy fácilmente influenciable y que actuaba por emociones. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para que los zarandee, ¿sí? Como trigo. Pero dice que el Señor dice: yo he rogado por ustedes. Entonces, en Lucas 22, 31 habla de zarandear. Zarandear, ¿qué es zarandear? Esto es sacudir y cribar, expresión que se implica poner a prueba la fidelidad. Poner a prueba la fidelidad. Zarandear, por ejemplo, un edificio o una construcción es zarandeada cuando hay de pronto un sismo, un temblor de tierra, un terremoto. Y ese zarandeo de la tierra prueba realmente si esa edificación está bien construida, está bien edificada, si está construida bajo las normas y bajo los códigos de construcción del lugar. Cada lugar tiene sus códigos de construcción. ¿Sí? Por ejemplo, las edificaciones que están en lugares de actividad, de mucha actividad sísmica, pues tienen que tener unas normas y unos códigos muy estrictos, muy severos, muy estrictos. Y todos los constructores, ¿cierto? Los arquitectos tienen que diseñar eh, sus planos de sus edificaciones conforme a esos códigos, a esos planteamientos, a esos delineamientos que dan las autoridades. ¿Sí? Y por eso encontramos regiones como Japón, por ejemplo, que son regiones de alta actividad sísmica, que suceden terremotos muy potentes, pero vemos que al final pues son pocos las víctimas, son pocos los edificios que se dañan, porque la gran mayoría están muy, muy estrictamente construidos, ¿cierto? Entonces dice que nuestra vida, si está bien cimentada en Dios y en su palabra, vamos a ser sacudidos. Satanás va a querer sacudirnos, va a querer zarandearnos como trigo. Y vienen las pruebas y vienen las tentaciones. Pero si nuestra vida está fundada sobre la roca que es Cristo, sobre su palabra, pues nuestra vida va a permanecer. ¿Sí? Por eso el apóstol Mateo y Marcos hablan de los dos cimientos. ¿Sí? Hablan de los dos cimientos. Dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Y vinieron ríos y vinieron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa,
pero la casa no cayó, permaneció porque estaba fundamentada sobre la roca y la roca es Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las cree, no las incorpora a su vida, le compararé a un hombre insensato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque oyó la palabra, un hombre insensato que oyó la palabra, pero no hizo nada. Igualmente va a ser zarandeado, van a venir las pruebas, los vientos, los ríos, las inundaciones, y van a golpear con ímpetu contra la casa, y dice que va a ser grande la ruina de esa persona que no le creyó al Señor, que no creyó al Señor. Entonces usted y yo estamos llamados realmente a edificar nuestra vida sobre la roca. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que el crecimiento es fundamental para permanecer firmes sin fluctuar eh, en a la profesión o a la misión que Dios nos ha llamado. Entonces, encontramos que el Señor dice que el Señor pidió, o Satanás es el que pide, mire, zarandear, así como se acercó a Dios para afectar a Job, ¿cierto? Dice la Biblia que Job era un hombre temeroso, recto, perfecto, apartado del mal, pero sin embargo Satanás llegó allí a incitar para que le dejara, Dios le dejara que tocarle. Entonces dice en Lucas 22:32, dice, tú una vez vuelto, ¿sí? Expresión que puede entenderse como volverse a Dios, a Jesús, a los principios, a los mandamientos, a las normas de Dios. Dice, sea a Dios, es decir, volverse a Dios o a Jesucristo. Esto es arrepentirse después de negar a Jesús. Sí, esta petición se la hizo fue después de rogar, de negar a Jesús. Y entonces, una vez fortalecido, ¿qué iba a hacer Pedro? En vez de ser ese temeroso, impulsivo, se convirtió en un soporte para los hermanos, ¿sí? Para fortalecer a los hermanos. Entonces, ¿quién pidió permiso para probar a los discípulos? Satanás. ¿Quién pidió permiso para afectar la vida de Job? Satanás. Y bueno, Satanás está allí, esa es su actividad. Él vino a matar, robar y destruir. Y él está constantemente al acecho. Y él quiere que nosotros seamos zarandeados. Entonces, ¿quién concedió el permiso necesario para probar a los discípulos? ¿Sí? ¿Quién pidió, quién dio el permiso? Bueno, Dios permite muchas veces esas situaciones en nuestra vida porque Él quiere probarnos, Él quiere realmente que nosotros seamos fortalecidos. Recuerde que tenemos un modelo a seguir, una estatura a donde llegar, a donde crecer, a la plenitud de Jesucristo, a la estatura de Jesucristo. Y a Jesucristo se le llama el varón experimentado en quebrantos. Jesucristo no vino aquí de paseo a vivir una vida completamente, digamos, normal, sino una vida sobrenatural, enfrentando todo tipo de pruebas, todo tipo de aflicción, todo tipo de persecución, y sin embargo permaneció firme y acabó la carrera, acabó la misión de venir a entregar su vida para rescatarnos a usted y a mí de una vana manera de vivir. Entonces, según Romanos 3, según Romanos 5, 3 y 4, ¿qué es lo que produce paciencia? Vamos a ver este texto, ¿qué es lo que produce paciencia en nosotros? Y miremos este texto que está muy interesante aquí en Romanos, en el capítulo 5, versículo 3. Dice aquí la palabra del Señor. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Miren, en esta versión nueva traducción viviente, dice que las pruebas nos ayudan a desarrollar resistencia. Es como un atleta, un pesista, un deportista de alto rendimiento tiene que someterse
a pruebas exigentes, entrenamientos intensos, a disciplinas intensas, porque el día que llegue la prueba, ¿sí? La competencia, pues tiene que estar preparado. Entonces dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y dice el verso 4, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuán ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con amor. Entonces, dice allí que el Señor permite las pruebas. Él es el que permite que seamos probados. Satanás llega a qué? A pedir zarandearnos, ¿sí? Es decir, probarnos, y Dios le da la anuencia, le da el permiso. ¿Para qué? Para que nosotros seamos probados, ¿sí? En todo tipo de pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, nos ayudan a crecer. Por eso el apóstol Pablo entendió que se gozaba más bien en las pruebas, porque cuando él era probado allí se manifestaba el poder de Dios. Recuerde que él oró 3 veces para que le fuera quitado un problema, un aguijón que tenía en su carne. Y Dios le dijo, le respondió, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, eh, entendemos en esta versión dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones o en las pruebas, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces Dios permite y dispone tiempos de crisis, tiempos, recuerde, Kairos, tiempo de Dios, los tiempos de Dios, no solamente son minutos o segundos, ¿sí? Sino también circunstancias. Habla del tiempo de Dios, ¿sí? Tiempos de crisis que son oportunidades para crecer, para avanzar, para fortalecernos y para avanzar hacia la madurez cristiana, ¿sí? El que le dijo a usted de pronto que si usted se hacía cristiano se acaban los problemas, le mintió, ¿sí? Porque la vida cristiana está llena, va a estar llena de pruebas, va a estar llena de dificultades. Si no, pues mire la Biblia, cómo terminaron los apóstoles. Si usted lee el libro en Hebreos capítulo 11, ahí se menciona a los héroes de la fe, todo lo que ellos pasaron, empezando desde Abraham, todo lo que ellos vivieron, todas las pruebas que ellos vivieron. Entonces, y el mismo Señor Jesucristo, nuestro modelo y referente, desde su concepción, desde su nacimiento, de su niñez, todo lo que él enfrentó en su ministerio terrenal, todo lo que él experimentó, rechazo, burlas, menosprecio, destierros, es decir, tantas cosas que él experimentó. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para pasar, digámoslo así, como si nada nos fuera a tocar, si nada nos fuera a dañar en algún momento? Muy bien. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos y pensemos en todo esto, de las cosas que nos impiden avanzar al crecimiento hacia la madurez. En segundo lugar, un incorrecto ejercicio de la voluntad. Un incorrecto ejercicio de la voluntad. Bueno, Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío. Y el hombre, en la gran mayoría de las veces, ha hecho un uso incorrecto de esa voluntad, de ese libre albedrío. Si no viéramos hacia atrás, al comienzo, al origen, cuando Adán y Eva, en su libre albedrío, en su voluntad, decidieron ir en contra de los designios de Dios, ir en contra de las instrucciones de Dios.
cuando escucharon a quién, a Satanás, que les puso palabras de duda en su corazón, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Y entonces viene la caída. Entonces, un incorrecto ejercicio de la voluntad nos lleva a estancarnos, a retroceder espiritualmente. Dios dispone ese tiempo, kairos, o crisis, o prueba, para, para nosotros, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros nos toca decidir cómo responder a esa situación. Dice que no nos sorprendamos cuando venga a nosotros una prueba, porque esa misma prueba la están experimentando millones de personas y de hermanos en la fe en todo el mundo. No somos los únicos, usted no es los únicos, porque a veces pensamos y tenemos la tendencia que usted es el único que le están pasando esas cosas, ¿sí? Que le están sucediendo esas situaciones. Pero no, en el mundo hay gente que está pasando las mismas aflicciones suyas y hasta peores, hasta más complicadas. Entonces, eso no es para que nos llenemos nosotros de qué, nos llenemos de esperanza y de fortaleza, ¿sí? Es para eso, para que no andemos quejándonos, para que no andemos lamentándonos, sino que nos levantemos y pongamos la mirada puesta en el Señor. Es entender que para nosotros nos toca decidir cómo responder a esa prueba, a esa situación. Lo importante es la actitud. La actitud positiva, la actitud resiliente en las personas son las que les permiten salir de las situaciones difíciles. Pero hay gente que se queda llorando, lamentándose y derribados completamente, tirados en el piso, buscando escapar de esa situación. Y por eso muchos terminan en el suicidio, muchos terminan locos, muchos terminan completamente abandonando y dándole la espalda a Dios, porque no son capaces de levantarse de esa situación. Entonces, cuando Dios nos creó a usted y a mí, nos proveyó de una voluntad. Él no hizo robots, Él no hizo androides, no hizo robots, hizo personas, individuos, ¿sí? Luego tenemos un poder de decisión, ¿sí? Y este es el más elevado aspecto de nuestro espíritu, saber de que podemos decidir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. ¿Sí? El hombre eligió el mal, eligió el camino equivocado. Entonces Dios ha escogido y decidido no violar los derechos de esta calidad que nos otorgó. ¿Sí? Él sigue dándonos libre albedrío. El libre albedrío está ahí. ¿Qué es el libre albedrío? Nuestra voluntad, nuestra capacidad y nuestro poder de decisión. Él dice allá en Deuteronomio, he puesto delante de ti la vida y la muerte, dos caminos, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y como buen padre nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nos aconseja, pero no nos dice, tienes que escoger este camino. No, nos aconseja, como un padre aconseja a su hijo o a su hija, que le dice y le aconseja sobre cierta situación. Mire, mi hija, yo le digo, hijo, yo le digo, haga las cosas por este lado, váyase por este lado. Él aconseja, pero la decisión la toma el hijo. Así es Dios con nosotros. Él nos otorgó un derecho y Él cuida de que ese derecho, Él no violentarlo, porque Dios no nos obliga, Dios no nos presiona. ¿Por qué le resultó tan difícil al escribir, explicarles a los hebreos la verdad espiritual? Miremos otra vez Hebreos capítulo 11, capítulo 5, versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar,
por cuanto habéis hecho tardos para oír. ¿Sí? Entonces, ¿por qué resultó tan difícil escribir al escritor de Hebreos explicar a los hebreos, ¿sí? esta verdad espiritual? ¿Por qué? Porque son tardos, porque se habían hecho tardos para oír. ¿Qué quiere decir? Que no estaban escuchando con atención, que no les importaba lo que Dios dijera. Entonces Hebreos capítulo 5, verso 11, dice acerca de esto, dice el sacerdocio de Cristo y los que con él se relacionan. Está hablando precisamente acerca de ese sacerdocio. Y usted y yo estamos llamados realmente a, a entender que Dios nos ha dado ese libre albedrío. Los hebreos no siempre eran torpes, lentos y duros de corazón o duros para mover. El verbo griego notros significa duro de empujar. ¿Sí? Eran como resistentes, como que no les gustaba que les dijeran las cosas. Y así hay personas que saben que lo que le están diciendo es lo correcto, pero se resisten a obedecer. Hay cierta rebeldía y cierta obstinación en el corazón. En el caso de los hebreos, tenían la facultad de escoger en cuanto a la situación, en cuanto a la materia. Estaban involucrada la voluntad y habían endurecido el corazón contra los procesos de crecimiento, contra los procesos de Dios. A veces nos resistimos con los procesos de Dios y queremos pasar de Egipto directamente a la tierra prometida. Y con Dios no es así, porque Dios es un Dios de procesos. El pueblo de Israel salió de Egipto. Dios lo ayudó, sacó con mano poderosa, con mano firme, con señales, milagros y prodigios y portentos, y lo sacó de Egipto. Pero ellos tenían que pasar por el desierto. ¿Sí? No, yo digo que, como dice, no hay un vuelo charter entre Egipto y la tierra prometida. Hay que pasar, necesitamos. El desierto es necesario pasarlo. Entonces, mucha gente no quiere pasar por ese proceso, se resiste pasar por ese proceso. Y por eso muchos quieren volver a Egipto, como muchos del pueblo de Israel quisieron volver a Egipto. Nombrémonos un capitán y regresemos a Egipto, porque añoraban la comida de Egipto a pesar de que estaban encadenados, estaban prisioneros, estaban esclavizados. Entonces los hebreos tenían esa facultad de escoger en qué hacer. Entonces, la mayoría de los creyentes son maduros en la medida que desean serlo. ¿Sí? Hay que desear ser maduros. Y se logrará la madurez cuando hay ese deseo. Entonces Dios provee las formas, de los recursos, la escuela, la formación, pero somos nosotros quienes decidimos si hemos de aprender o no. Si hemos de aprender o no. Hoy hay muchos recursos para aprender muchas cosas, ¿sí? Si usted quiere aprender carpintería, allí en el internet usted encuentra todos los videos, tutorial, la forma de hacer una silla, de hacer una mesa. Si usted quiere reparar algo en su casa y no sabe, vaya, allí le dan información, le dan el paso a paso cómo hacerlo. Hoy en día hay muchos recursos para usted solucionar problemas, situaciones en la casa. Sí, el que no sabe nada de esto y no está dispuesto, pues le toca pagar. Le toca pagar para que alguien venga y le ponga un bombillo. Sí, hay gente que paga para que vengan a la casa y le pongan un bombillo que se fundió, que se quemó una lámpara, que se quemó. Entonces Dios provee esa escuela, pero nosotros somos quienes decidimos si vamos a aprender, si vamos a avanzar o simplemente nos vamos a quedar allí estancados. Muy bien. Entonces Dios provee todo lo que necesitamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mañana continuaremos entonces hablando más de este interesante tema acerca del crecimiento espiritual.
al cual hemos sido llamados. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, por permitirnos una vez más, Señor, oh Dios del cielo, el privilegio de estar contigo, Señor. Gracias, gracias, Dios del cielo, por tu palabra, que nos abre el entendimiento, que nos edifica y que nos muestra, Señor, oh Dios del cielo, las actitudes y conductas incorrectas en nuestra vida, que nos han llevado y que nos pueden llevar al estancamiento, que nos pueden llevar al retraso en el crecimiento, en el caminar hacia esa madurez. Señor Dios del cielo, como dice tu palabra, debiendo ya ser maestro, muchos necesitan todavía recibir el alimento como si fueran niños, porque son niños, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. No pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no sois capaces todavía de resistir, de soportar. Así, Señor, oh Dios del cielo, estamos llamados, Señor, a crecer. Estamos llamados a avanzar. Estamos llamados, Dios del cielo, a dejar los primeros rudimentos de la vida cristiana y avanzar hacia la madurez, a tomar el alimento sólido, a tomar la palabra de verdad y permitir que el Espíritu Santo revolucione nuestra vida, llevándonos, Señor, oh Dios del cielo, a enfrentar las pruebas, a enfrentar las dificultades, Señor, oh Dios del cielo, porque en medio de ellas, Señor, somos perfeccionados. En medio de ellas somos fortalecidos. En medio de ellas somos preparados, Señor, oh Dios del cielo, para avanzar al siguiente nivel. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos toda la gloria y la alabanza a ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Mañana nuestro tiempo devocional les esperamos y 6 de la tarde tendremos nuestro tiempo de intercesión. Hemos tenido alguna dificultad en los últimos días, pero esperemos retomar hoy nuestro tiempo de intercesión. Bendiciones para todos y feliz día.